Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con Krishnamurti Esencial y el tema de hoy es el pleno significado de la muerte. Krishnamurti tiene este libro, Krishnamurti Esencial, que en realidad son extractos de charlas donde digamos que concentra sus experiencias y lo que él ha investigado por su cuenta propia. Cuando digo investigado es preguntándose el significado no solo de las cosas, sino de las cosas que nos ocurren, de las emociones, del miedo. Y obviamente su fin, por lo menos yo lo entiendo así, es el poder ayudarnos a despertar. Dicho esto, vamos a comenzar con el capítulo 3. Podéis llamarlo capítulos, da igual, porque tampoco estoy titulándolo con números, simplemente el concepto. Dicho esto, quería añadir un comentario a un comentario que hizo alguien el otro día acerca de un audio-vídeo de Joe Dispenza que tenía que ver con la meditación en movimiento y quería hacer una aclaración, en realidad una exposición. Cuando alguien, en este caso yo, pero cualquiera de vosotros lo puede hacer, y seguramente algunos tenéis canales de YouTube y decidís subir contenido, pues a veces, y así es y así debe de ser, pues nos exponemos a la opinión de los demás. Tratar de agradar a todo el mundo, pues no solamente es que es complicado, es que tampoco es mi intención. Dicho esto, lo que sí que es mi intención es entender el libre albedrío que tenemos cada uno de decidir si te gusta, si no te gusta, las razones por las que te gusta, cómo cuentas las cosas, el por qué las cuentas. No todos los días, de momento, está uno igual. No todos los días estoy igual. Pues hay días que estoy, pues a lo mejor tengo una energía distinta, tengo la voz distinta. Lo que sí que trato, por lo menos con conciencia, es de cada vez que hago un vídeo, un audio-vídeo, estar en un estado de presencia y de extraer lo que yo creo que es interesante. En ese camino puede ser que a veces pues dé una opinión o cuente algo que para alguien está fuera de armonía, o incluso puede ser que se identifique con que tengo ego a la hora de hablar de alguien. Y puede ser, yo no digo que no, puede ser, por eso me gusta hacer estas cosas y revisarme también. Me gusta revisarme, sobre todo si alguien también me lo señala. Por lo tanto, para mí también es un ejercicio de ver qué puedo mejorar. Dicho esto, yo ya tengo asumido que con el crecimiento del canal, pues el número de opiniones diversas va a aumentar. Mi fin siempre ha sido y es el de interpretar para mí lo que estoy leyendo, trascenderlo, aplicarlo si me interesa o encuentro algo, o combinarlo, abrir puertas, por lo menos de nuevo para mí y para otros a la hora de acercarnos a autores. Y muchas veces hay cosas con las que no estoy de acuerdo. El que no esté de acuerdo no quiere decir que los critique ni los señale como fíjate lo que has hecho, estás en el lado oscuro de la vida. No, porque no es así. Pero sí que me gusta cada día más
poder quitar un poquito de paja. ¿En el camino me voy a equivocar? Seguramente. ¿Que me gusta revisarme? Todo el tiempo. ¿Que hay posiciones que tengo claras? También. ¿Que esto es un canal cuya intención es que suma y que tenga cada vez más usuarios? Totalmente. ¿Que tengo ego? Totalmente. Tengo ego porque si no tuviese ego, no tendría voluntad, y lo que tengo claro es que el ego ha de ser y es una cosa necesaria, igual que el estrés en el cuerpo humano, y que es solamente, como dice Paracelso, cuando la dosis es excesiva, cuando se convierte en veneno. Dicho esto, trato, y mi intención es todo el tiempo ser respetuoso conmigo, el primero, amable, a veces incisivo, y tener esa línea todo el tiempo marcada. Dicho esto, vamos a comenzar. Un saludote. Krishnamurti esencial, el pleno significado de la muerte. En general, las personas desperdician su vida. Tienen mucha energía, pero la malgastamos. Permanecen todo el día en la oficina, cavando en el jardín, ejerciendo de abogado o llevando una vida de sannyasi, o sea, de meditador, que ha renunciado al mundo. El promedio de la vida de las personas, según parece, al final tiene muy poco valor, muy poca trascendencia. Si uno mira hacia atrás, cuando tiene 50, 80 o 90 años, se pregunta qué ha hecho con su vida. Esto es algo que por lo menos a nosotros yo creo que nos está ocurriendo. A todos los que hemos comenzado como buscadores, a todos y a todos los que estamos tratando de dejar de ser buscadores para vivir en el presente, esta pregunta, que puede, o nos la hemos formulado de manera parecida o distinta, es algo recurrente. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿A qué he dedicado mi tiempo? ¿Por qué me siento así como me siento? ¿Cómo puedo cambiar, mejorar, transformar, trascender? Estamos en eso. Es más, eso se ha convertido en algo importantísimo. Quizá lo más importante. La vida tiene un extraordinario significado, con su gran belleza, su gran sufrimiento y su ansiedad. Pero, al final de todo, ¿qué hemos hecho en la vida? Dinero, sexo, el constante conflicto de la existencia, fatiga, penalidades, infelicidad, frustración, sentimientos encontrados. Es todo lo que tenemos, y quizá con alguna satisfacción ocasional. O puede que uno ame completamente a alguien, totalmente, sin ninguna implicación del yo. Digamos que tenemos nuestros ciclos, o que nos hemos creado nuestros ciclos, porque son ciclos del pensamiento y de la atención, por ende, de conciencia. Parece que en el mundo hay muy poca justicia. Los filósofos han hablado mucho sobre la justicia. Los trabajadores sociales hablan de justicia. La mayoría de las personas quieren justicia. ¿Pero hay realmente justicia en la vida? Alguien es brillante, está bien situado, tiene una mente capaz, es bien parecido, tiene todo lo que él o ella quiere, mientras que otro no tiene nada. Uno es muy educado, sofisticado, libre para hacer lo que él o ella quiere, mientras que otro es apocado, pobre de mente y corazón. Uno es capaz de escribir y de hablar, es un buen ser humano, mientras que el otro no. Uno es blanco, el otro es de otro color, o de otros colores. Uno es inteligente, consciente, sensible, de profundos sentimientos, ama la belleza de la puesta de sol, la gloria de la luna, la asombrosa luz sobre las aguas, y se da cuenta de otras cosas, mientras que otros no. Uno es razonable, sensato, vital, mientras que otro no. Digamos que la diversidad necesaria en el pensamiento, en las fórmulas del pensamiento,
es amplia. De modo que uno se pregunta, ¿hay realmente justicia en el mundo? ¿Pueden los seres humanos tener justicia? Cuando uno mira a su alrededor, parece que la vida, para algunas personas, es tan vacía, tan sin sentido, que llega a ser preocupante. Ante la ley, supuestamente todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros porque tienen dinero para pagar un buen abogado, algunos han nacido altos y otros bajos. Este ha sido el problema de los filósofos, el amor a la verdad y el amor a la vida. Pero, quizá, la verdad está en la vida y no en los libros ni en las ideas. No está separada de la vida. Tal vez la verdad esté en el lugar en que nos encontramos y en la manera en cómo vivimos la vida. Cuando uno observa todo esto, en el mundo parece que hay muy poca justicia. Por eso se pregunta, ¿dónde hay entonces justicia? Al parecer, la justicia solo existe cuando hay compasión. La compasión es el fin del sufrimiento. La compasión no hace de ninguna religión ni pertenece a ningún culto. Uno puede tener supersticiones o inventar dioses, pero no por eso es compasivo. Para tener compasión, uno debe estar por completo, totalmente, libre de cualquier condicionamiento. Ahora bien, ¿es posible esa libertad? Durante millones de años, el cerebro humano ha sido condicionado. Eso es un hecho. Y al parecer, cuanto más conocimientos tenemos de las cosas de la tierra y de los cielos, más esclavizados estamos. Pero solo cuando hay compasión viene la inteligencia, y esa inteligencia tiene la claridad de la justicia. Hemos inventado las ideas del karma, de la reencarnación, y pensamos que inventando estas ideas, estos sistemas de algo que sucederá en el futuro, resolvemos el problema de la justicia. Pero tan solo hay justicia cuando la mente tiene claridad y es compasiva. Nuestros cerebros son instrumentos muy complejos. Nuestro cerebro, mi cerebro, es el cerebro de la humanidad. No solo es el desarrollo que tiene desde que nacemos hasta que morimos, sino que ha evolucionado desde tiempos remotos y ha condicionado nuestra consciencia. Esa consciencia no es personal, es la base en la cual los seres humanos se apoyan. Cuando uno observa esa consciencia con todo su contenido de creencias, de dogmas, conceptos, miedos, placeres, agonías, soledad, depresión y desesperación, se da cuenta de que no es una consciencia individual. El individuo no es el dueño de esa consciencia. Estamos profundamente condicionados para pensar que somos individuos separados, pero nuestro cerebro no es suyo ni mío. No estamos separados. Nuestro cerebro ha sido condicionado por la educación, por la religión, a fin de pensar que somos entidades separadas, algunas separadas, almas separadas. Pero en realidad no somos individuos, somos el resultado de miles de años de experiencias, de esfuerzos y luchas humanas, de modo que estamos condicionados y por tanto nunca somos libres. Mientras vivamos con o de un concepto, con una conclusión, con ciertas ideas o ideales, nuestros cerebros no serán libres y en consecuencia no habrá compasión. Si uno está libre de todo condicionamiento, lo cual significa estar libre de ser hindú, cristiano, musulmán, budista, etc., libre de estar atrapado en una especialización, aunque la especialización pueda tener lugar, libre de dedicar la vida a conseguir dinero, entonces puede conocer lo que es la compasión. Mientras el cerebro esté condicionado, tal como lo está ahora, la humanidad no será libre. A través del conocimiento no hay avance, tal como algunos filósofos y biólogos afirman. El conocimiento es necesario para conducir un automóvil, para los negocios, para ir al lugar donde queremos ir, para el desarrollo tecnológico, etc. Pero ese conocimiento psicológico que uno acumula de sí mismo y que termina siendo memoria, como resultado de las presiones externas y de las demandas internas,
no es necesario en absoluto. Nuestras vidas están divididas, fragmentadas, rotas. Nunca son un todo. Nunca observamos de forma holística. Siempre lo hacemos desde un punto de vista particular. Nosotros mismos estamos divididos y por consiguiente, nuestras vidas son en sí mismas contradictorias. Nunca miramos la vida como un todo, de forma completa e indivisible. La palabra todo significa ser íntegro, sensato. También significa sagrado. Esa palabra tiene un gran significado. No se trata de varios fragmentos o partes que se integren en nuestra conciencia humana, aunque nosotros siempre intentamos integrar varias contradicciones. Ahora bien, es posible mirar la vida como un todo, ver el sufrimiento, el placer, el dolor, la tremenda ansiedad, la soledad, el ir a la oficina, el tener una casa, sexo, hijos, como actividades que no están separadas, como un movimiento holístico, una acción unitaria. ¿Es realmente posible o debemos vivir siempre en fragmentos y por tanto estar en perpetuo conflicto? En una revisión, si lo hacemos desde la hora, desde este momento que estamos escuchando y haciendo esto, hacia atrás, podemos crearnos un mapa visual de nuestras experiencias y lo vivido y estos conceptos de los que está hablando Krishnamurti, de la fragmentación de la vida, de la integración de opuestos, que no es una integración de opuestos, porque una cosa es el principio de polaridad y otra cosa es que nosotros seamos capaces de pensar una cosa y hacer la contraria. Esos son distintos. Porque suele ocurrir que entramos en esas especies de paradojas que nos hacen sentirnos incómodos. Ya ni siquiera mal, en algunos casos mal, pero sobre todo incómodos. ¿Por qué hacer una cosa que en realidad no quiero hacer? Y estas cosas a veces llegan a puntos cómicos. Hay una cosa que no quiero hacer, que de verdad no quiero hacer, pero la hago sin quererla hacer y después de hecha me siento mal por haberlo hecha. O al contrario, que esto ya es la risa. No la quiero hacer de verdad, no la hago, pero tengo ahí una parte que dice, fíjate tú, ¿qué van a pensar? Y después de no hacerla, encima me fustigo por no hacerla. Por el que dirán los otros, por las expectativas que ponemos en los otros, lo que esperamos de los otros. Todo el tiempo. Podemos observar la fragmentación y la identificación con estos fragmentos, observar, no corregir, no superarlos, no escaparnos o reprimirlos, sino observarlos. No se trata de lo que uno pueda hacer, porque si intenta hacer algo al respecto, entonces estará actuando desde un fragmento y en consecuencia cultivando más fragmentación y división. Sin embargo, si puede observar holísticamente todo el movimiento de la vida como un único movimiento, no solo terminará el conflicto con su energía tan destructiva, sino que también de esa observación surgirá una forma de afrontar la vida totalmente nueva. Como veréis, el título, que hacía referencia a la muerte, en realidad no es una muerte física, es la muerte de los ciclos repetitivos, de las conductas y hábitos establecidos, memorizados en la mente, en el subconsciente y en el cuerpo. Es querer pensar, el abandono de querer pensar en el presente con los pensamientos del pasado. Eso es, a eso se está refiriendo. Me pregunto si uno se percata de lo fragmentada que es la propia vida cotidiana y si uno se da cuenta, ¿no debe entonces preguntarse si es posible unificarlo como un todo? Pero ¿quién será la entidad? El yo que unificará estas partes y las integrará. ¿No es también esa entidad un fragmento? El pensamiento en sí mismo es un fragmento, porque el conocimiento de algo nunca es completo. El conocimiento es memoria acumulada y el pensamiento es la respuesta de esa memoria. Por consiguiente, es limitado. El pensamiento nunca puede generar
una observación holística de la vida. Holística es del todo. Así pues, es posible observar los diversos fragmentos de vida cotidiana y mirarlos como un todo. Uno es profesor, maestro, sannyasi. Todos estos son fragmentaciones de la vida diaria y puede uno observar todo el movimiento de la propia vida fragmentada con sus motivos separados y divididos. Puede uno observarlos sin el observador. El observador es el pasado. Es los recuerdos acumulados. El observador es el pasado y el pasado es tiempo. Por tanto, el pasado está mirando estos fragmentos, pero el pasado, al ser memoria, en sí mismo también es el resultado de fragmentos anteriores. De modo que puede uno observar sin el tiempo, sin el pensamiento, sin los recuerdos del pasado y sin la palabra. La palabra es el pasado, la palabra nunca es la cosa y nosotros siempre miramos a través de la palabra, a través de explicaciones que son una actividad de las palabras. Nunca tenemos una percepción directa. Sin embargo, la percepción directa transforma las mismas células cerebrales. Nuestro cerebro se ha condicionado a través del tiempo. Atentos a esta frase que dice: la percepción directa transforma las mismas células cerebrales. Esto es la física cuántica, la mente cuántica, la mente de meditación que nos explica Joe Dispenza y tantos otros. Ahí lo tenéis. La percepción directa transforma las mismas células cerebrales. Nuestro cerebro se ha condicionado a través del tiempo y de la actividad del pensamiento. Está atrapado en este círculo, pero cuando hay una observación pura de cualquier problema, se produce una transformación, una mutación en la misma estructura de las células. Nosotros hemos creado el tiempo psicológico, el tiempo como logro. Somos unos maestros del tiempo interno que el pensamiento ha procesado. Por eso debemos comprender la naturaleza del tiempo que el hombre ha creado. Pero, ¿por qué los seres humanos en lo psicológico internamente han creado el tiempo? Tiempo para llegar a ser bueno, para liberarse de la violencia, para alcanzar la iluminación, para lograr algún estado elevado de la mente o para meditar. Si uno actúa dentro del campo del tiempo, está generando contradicción y en consecuencia conflicto, porque el tiempo psicológico es conflicto. Hay un tema que me fascina, siempre me ha fascinado, que es el del tiempo y el espacio, pero sobre todo el del tiempo. Tengo ahí unos cuantos libros acerca del tiempo y esta frase en realidad es fascinante, porque dice: si uno actúa dentro del campo del tiempo, está generando contradicción y en consecuencia conflicto, porque el tiempo psicológico es conflicto, porque es limitador, es fragmentario, ocupa espacio. En realidad, es un gran descubrimiento si nos damos cuenta del hecho de que uno es el pasado, el presente y el futuro, lo cual es tiempo como conocimiento psicológico, y eso genera una división en nuestra conciencia. Nosotros somos tiempo pasado, presente y futuro. Valga la redundancia, todo el tiempo. Es decir, repito, en realidad es un gran descubrimiento si nos damos cuenta del hecho de que uno es el pasado, el presente y el futuro, lo cual es tiempo como conocimiento psicológico, y eso genera una división en nuestra consciencia, en nuestra vida actual, y el tiempo restante, que es la muerte. Es decir, uno vive con los propios problemas y la muerte es algo que debe evitarse, posponerse, colocar la gran distancia, aunque observar holísticamente todo el movimiento de la vida es vivir con ambas, con la vida y con la muerte. Pero como nos aferramos a la vida y eludimos la muerte, ni siquiera queremos hablar de ella. Sin embargo,
La muerte forma parte de la propia vida, superficial y psicológica de uno, y aún así seguimos tratando de distanciarnos de ella. ¿Y qué es la muerte? No es una parte de la propia vida. Puede que uno esté temeroso, que quiera evitar la muerte y prolongar la vida, pero al final la muerte siempre está ahí. ¿Qué es el vivir? Lo cual es nuestra consciencia. La consciencia es su propio contenido, y el contenido no es diferente de la consciencia. La consciencia es lo que uno cree, las propias supersticiones, los dioses, los rituales, la envidia, la ambición, la competitividad, la profunda soledad, el apego al sufrimiento. Todo esto es la consciencia de uno. Uno es todo eso. No obstante, esa consciencia no es solo de uno, es la consciencia de la humanidad. Uno es el mundo y el mundo es uno. Uno es la consciencia con su contenido. Ese contenido es la base sobre la cual se apoya toda la humanidad. Por tanto, en lo psicológico, en lo interno, uno no es un individuo. Externamente uno puede tener un aspecto distinto al de otras personas. Puede ser amarillo, moreno, negro, alto, bajo, ser una mujer o un hombre, pero internamente, en lo profundo, somos similares, quizá con alguna variación, pero esa similitud es como un hilo que mantiene juntas las perlas de un collar. Debemos comprender lo que es el vivir y entonces podremos preguntar qué es el morir. Lo que sucede antes de morir es más importante que lo que sucede después de la muerte, es decir, antes del final, mucho antes del último minuto. ¿Qué es el vivir? Es el vivir un esfuerzo y un conflicto en el cual no hay ninguna relación de unos con otros, es el vivir esa profunda sensación de soledad interna. Para escapar de eso que llamamos vivir, vamos a iglesias, a templos, rezamos y adoramos, pero eso no tiene ningún valor. Si uno tiene dinero, se satisface con extravagancias. Ya conocen todos los trucos que utilizamos para evadirnos de nuestra propia consciencia, del estado real de nuestra mente. Y a eso lo llamamos vivir. La muerte es el final de todas las cosas conocidas. Es el final de todos los apegos, de todo el dinero que he acumulado. Y no puedo llevarme. Esa es la razón de que sienta miedo. Pero el miedo es parte de su vida y cualquier cosa que haga, por muy rico, muy pobre, muy alta que sea su posición social y por mucho poder que tenga, también está ese final al que llegamos y al que llamamos muerte. ¿Pero qué es eso que muere? Muere el yo con todas las acumulaciones que han macerado en la vida, con todo el yo, la soledad, la desesperación, las lágrimas, las risas, el sufrimiento que es el yo, con sus afirmaciones, toda esa acumulación es el yo. Y aunque uno pretenda tener un espíritu, un Atman, un alma más elevada, algo eterno, esa pretensión es un invento del pensamiento y el pensamiento no es sagrado. Es muy interesante. A mí me ha gustado, no mucho, pero de vez en cuando, reflexionar acerca de esto. Y claro, la muerte es que no tienes a nada a dónde agarrarte, es el desapego total. Y esa interpretación que hace Krishnamurti acerca de qué es la muerte y de cómo hemos vivido la vida, de cómo le quitamos importancia a la vida rodeándola de cosas, ya sabéis cuáles, y la mente la vemos como, en realidad la muerte es la rotura, desconexión de todo apego emocional, material, de seguridad, de certeza, de futuro, de presente, de pasado, y además más gracioso todavía y más divertido, en mi opinión, que es el hecho del desconocimiento que hay después. Lo mismo que hacemos cuando hacemos los ejercicios de meditación y de trascender y de irnos a otros lugares. Entrar en lo desconocido. El cómo no lo sabemos. Y claro, eso nos produce unos estados peculiares, porque nosotros lo que queremos es certeza, sabiendo que no existe la certeza y seguridad.
La muerte es la prueba que no se salta a nadie. Así que nuestra vida, en ese yo al que nos aferramos, al que estamos apegados, y la muerte es el final de eso. Tenemos miedo de lo desconocido y de lo conocido. Lo conocido es nuestra vida y tenemos miedo de la vida. Y lo desconocido es la muerte, de la cual también tenemos miedo. La muerte es la negación completa del pasado, del presente y del futuro, que constituyen el yo. Y al estar temerosos de la muerte, creemos que hay otra vida para vivir. Creemos en la reencarnación, lo cual es una bonita, una hermosa y confortable proyección inventada por las personas que no comprenden lo que es el vivir, que ven la vida como sufrimiento, como un constante conflicto, una interminable desdicha, con alguna esporádica sonrisa y alegría, y que dicen: tendré una nueva vida. Después de la muerte me reuniré con mi esposa o mi esposo, con mi hijo o con Dios, pero siguen sin comprender lo que son ni a lo que están apegados. Uno debe investigar con mucho detenimiento y profundidad los propios apegos, porque la muerte no permite llevarse nada cuando uno se muere. Bueno, aquí en este parrafito tenéis lo que piensa Krishnamurti, o parte de lo que piensa del karma y las reencarnaciones. Es muy interesante, ¿eh? Yo creo que da un día para hacer un temita solamente de eso. Profundo. ¿Puede el cerebro, la conciencia humana, estar libre de ese miedo a la muerte? Como uno es un experto del tiempo psicológico, es posible vivir con la muerte y no mantenerla como algo separado que hay que evitar, que posponer, que olvidar. La muerte es parte de la vida. ¿Puede uno entonces vivir con la muerte y comprender el significado de terminar? Eso quiere decir comprender el significado de la negación. Negar es terminar con los propios apegos, con las propias creencias, y si uno lo hace, si termina con ellos, surge algo completamente nuevo. Por tanto, ¿puede negar todo apego mientras uno vive? Eso significa vivir con la muerte. La muerte es un final y tiene una extraordinaria importancia en la vida. No se trata del suicidio ni de la eutanasia, sino de terminar con los propios apegos, el propio orgullo. La muerte es un final y tiene una extraordinaria importancia en la vida. Se trata de terminar con los propios apegos, el propio orgullo, el propio antagonismo o el odio hacia otro. Si uno mira la vida holísticamente, entonces el vivir, el morir, la agonía, la soledad y el sufrimiento son todo un solo movimiento. Si uno mira holísticamente, hay libertad total de la muerte, hay una sensación de terminar y por tanto deja de haber continuidad. Hay libertad del miedo de no tener la posibilidad de continuar, aunque el cuerpo finalmente perecerá. Cuando un ser humano comprende el pleno significado de la muerte, tiene esa vitalidad, esa plenitud que yace detrás de la comprensión. Ese ser humano está fuera de la conciencia de la humanidad. La vida y la muerte son una sola cosa cuando uno empieza a morir en vida. Entonces uno vive codo con la muerte. Y si uno comprende esto, esa es la cosa más importante que puede hacer, porque el pasado, el presente y el futuro dejan de existir. Tan solo queda el terminar. Bueno, os dejo con este Krishnamurti esencial, el significado de la muerte, que como veréis, en realidad no es solamente ese último día donde nos vamos, sino es la vida. Entender la muerte es entender la vida. Y entender la muerte, el pleno significado de la muerte, nos ayuda a vivir de una manera plena. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día, nos vemos pronto. Chao.